Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para enterarse de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Y hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos un plato fuerte, un bombazo, una noticia que está dando la vuelta al mundo y que tiene como protagonista a uno de los actores más queridos y aclamados de Turquía, del mismísimo Kerem Bürsin. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de ese rumor, esa especulación, esa posibilidad que se está cocinando a fuego lento y que podría cambiar por completo el rumbo de la vida de Kerem. Y no estamos hablando de un nuevo romance, aunque ya saben que nos encanta el salseo, estamos hablando de algo mucho más grande, algo que podría catapultarlo aún más allá de las fronteras turcas y consolidarlo como una estrella internacional. Antes de entrar de lleno en la noticia, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa, y nos encanta tenerlos a todos ustedes formando parte de esta gran comunidad. Así que no se lo piensen más y suscríbanse. Y ahora sí, vamos al grano. Bueno, a ver por dónde empiezo porque la verdad es que esta noticia es un poco compleja, digamos. Para ponerlos en contexto, saben que Kerem Bürsin ha estado trabajando muy duro en los últimos años, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento es innegable, su carisma arrollador y su atractivo, bueno, ni hablar. Pero más allá de eso, Kerem siempre ha demostrado ser una persona con ambición, con ganas de explorar nuevos horizontes y de desafiarse a sí mismo. Y es precisamente esa ambición la que lo ha llevado a considerar una posibilidad que para muchos es un sueño hecho realidad, dar el salto a Hollywood. Sí, amigos, han escuchado bien. Los rumores, que cada vez suenan más fuerte, apuntan a que Kerem Bürsin está en conversaciones, en negociaciones, en un proceso de acercamiento con importantes productoras de Hollywood para protagonizar proyectos en inglés. Ahora bien, antes de que empiecen a imaginarse a Kerem caminando por la alfombra roja de los premios Oscar, vamos a ser cautelosos. Esto no significa que ya tenga un contrato firmado o que esté a punto de empezar a rodar una superproducción. Significa que existe un interés real, que hay conversaciones en curso y que Kerem está considerando seriamente la posibilidad de dar este gran paso en su carrera. Pero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Qué lo ha originado? Bueno, hay varios factores que han contribuido a que esta posibilidad se materialice. En primer lugar, el éxito arrollador de las series turcas a nivel internacional. Ya saben que producciones como Erkencikus, Kara para Aşk o Muhteşem YZYL han conquistado audiencias en todo el mundo, abriendo las puertas a los actores turcos en mercados que antes eran impensables. Kerem Bürsin, por supuesto, no es ajeno a este fenómeno. Su papel en Sen Kalkapm lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas en países como España, Italia, Argentina, México y muchos otros. Su química en pantalla con Hande Erçel fue explosiva, y la serie se convirtió en un fenómeno global, generando una legión de fans que lo siguen a donde quiera que vaya. Este éxito internacional, sin duda, ha llamado la atención de los productores de Hollywood, que ven en Kerem un actor con un gran potencial para triunfar en el mercado anglosajón. Su carisma, su talento y su atractivo lo convierten en un candidato ideal para protagonizar películas o series dirigidas a un público más amplio. Pero no solo se trata del éxito de Sen Kalkapm. Kerem también ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Desde el galán romántico hasta el hombre de acción, Kerem ha demostrado que puede con todo. Y esa versatilidad es otro factor que lo hace atractivo para los productores de Hollywood. Además, Kerem Bürsin habla inglés a la perfección. Nació en Estambul, pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos, donde estudió marketing y comunicación en la Emerson College de Boston. Su dominio del inglés es impecable, lo que le facilita enormemente el camino para trabajar en Hollywood. No tendría que tomar clases intensivas de dicción o adaptarse a un nuevo idioma, algo que sí han tenido que hacer otros actores que han dado el salto a Hollywood. Y no olvidemos que Kerem ya tiene experiencia trabajando en producciones internacionales. En 2014 protagonizó la película americana Sharktopus vs. Beowulf, una producción de serie B, sí, pero que le sirvió para familiarizarse con el rodaje en inglés y para establecer contactos en la industria americana. Entonces, recapitulando, tenemos un actor turco con talento, carisma, atractivo, dominio del inglés, experiencia internacional y un gran éxito a sus espaldas. ¿Qué más se puede pedir? Pues quizás la oportunidad adecuada. Y esa oportunidad, según los rumores, podría estar a punto de llegar. Se dice que Kerem ha estado en contacto con varias productoras de Hollywood, incluyendo algunas de las más importantes del sector. Se rumorea que ha asistido a castings, que ha enviado cintas de presentación y que ha mantenido reuniones virtuales con directores y productores.
¿Qué tipo de proyectos podrían interesarle a Kerem? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación, pero podemos hacernos una idea basándonos en sus gustos y en su trayectoria profesional. Kerem siempre ha manifestado su interés por el cine de acción, por las películas de superhéroes y por los thrillers. También le gusta el drama y las historias con contenido social. Así que podríamos imaginarlo protagonizando una película de acción, interpretando a un superhéroe o a un agente secreto. O quizás lo veamos en un drama conmovedor, interpretando a un personaje complejo y con matices. Las posibilidades son infinitas. Pero, ¿qué implicaría para Kerem dar el salto a Hollywood? Pues, en primer lugar, un cambio radical en su vida. Tendría que mudarse a Los Ángeles, aprender a desenvolverse en un nuevo entorno, adaptarse a una nueva cultura y enfrentarse a nuevos desafíos. También tendría que competir con actores de todo el mundo, algunos de ellos con una gran trayectoria y un gran reconocimiento. La competencia en Hollywood es feroz, y no es fácil hacerse un hueco. Pero Kerem tiene talento y ambición, y estoy segura de que está preparado para afrontar este reto. Además, cuenta con el apoyo de una legión de fans que lo animarán en cada paso del camino. Ahora bien, ¿qué opina Kerem de todo esto? Pues, como es habitual, el actor se ha mantenido bastante discreto al respecto. No ha confirmado ni desmentido los rumores, pero tampoco los ha ignorado por completo. En algunas entrevistas ha insinuado que está abierto a explorar nuevas oportunidades y que le gustaría trabajar en proyectos internacionales. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de trabajar en Hollywood, Kerem respondió con una sonrisa enigmática y dijo: "Nunca digas nunca". Una respuesta que para muchos es una confirmación implícita de que algo se está cociendo. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es que Kerem Bürsin está en un momento crucial de su carrera. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, y tiene todo lo necesario para triunfar en Hollywood. Si decide dar el salto, estoy segura de que lo hará con éxito. Y es que, seamos honestos, Kerem tiene un algo especial, un carisma que traspasa la pantalla y que lo conecta con el público. Tiene una presencia escénica imponente y una capacidad para transmitir emociones que lo hacen único. Y esas cualidades son muy valoradas en Hollywood. Pero no todo el mundo está contento con esta posibilidad. Algunos fans de Kerem en Turquía temen que si se muda a Hollywood, se aleje de sus raíces y que deje de trabajar en producciones turcas. Temen que se olvide de sus fans y que se convierta en una estrella inaccesible. Yo creo que esos temores son infundados. Kerem siempre ha demostrado ser una persona agradecida y comprometida con su público, y no creo que se olvide de sus fans turcos. Además, no veo por qué tendría que dejar de trabajar en producciones turcas si se muda a Hollywood. Podría perfectamente compaginar proyectos en ambos mercados. De hecho, creo que sería una gran oportunidad para promocionar el cine y la televisión turca en el extranjero. Kerem podría convertirse en un embajador de la cultura turca en Hollywood, y eso sería muy beneficioso para la industria turca. Así que, en resumen, la posibilidad de que Kerem Bürsin dé el salto a Hollywood es real y plausible. Existen rumores fundados, hay interés por parte de los productores de Hollywood y Kerem está abierto a explorar nuevas oportunidades. Si decide dar el paso, estoy segura de que lo hará con éxito y que se convertirá en una estrella internacional. Pero independientemente de lo que decida hacer, lo importante es que Kerem siga siendo fiel a sí mismo y que siga persiguiendo sus sueños. Tiene el talento y la ambición para llegar muy lejos, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con su trabajo. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero preguntarles a ustedes qué opinan de todo esto. ¿Les gustaría ver a Kerem Bürsin en Hollywood? ¿Qué tipo de proyectos creen que le encajarían mejor? ¿Creen que sería una buena decisión para su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión. Bueno, llegamos al final de este vídeo y es hora de hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores que apuntan a que Kerem Bürsin podría estar considerando dar el salto a Hollywood. Hemos visto que existen varios factores que hacen que esta posibilidad sea real y plausible, como el éxito internacional de las series turcas, el talento y versatilidad de Kerem, su dominio del inglés y su experiencia internacional. También hemos hablado de los desafíos que implicaría dar este paso y de las opiniones de los fans al respecto. En definitiva, hemos visto que Kerem Bürsin está en un momento crucial de su carrera y que tiene un futuro prometedor por delante, ya sea en Turquía o en Hollywood. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí en el canal siempre les traemos las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre esta noticia. ¿Les gustaría ver a Kerem Bürsin en Hollywood? ¿Qué tipo de proyectos creen que le encajarían mejor?
¿Creen que sería una buena decisión para su carrera? Me encantaría saber lo que piensan. Y ahora sí, me despido. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. La noticia continúa y se expande a continuación. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta historia, como una buena telenovela turca, tiene varios giros inesperados. Si bien la idea de Kerem Bürsin conquistando Hollywood suena como un sueño, no está exenta de obstáculos y preguntas que merecen ser analizadas a fondo. Para empezar, hablemos del timing. ¿Es este el momento adecuado para que Kerem dé este paso? Su carrera en Turquía está en la cresta de la ola. Es uno de los actores más solicitados y mejor pagados, con proyectos interesantes en cine y televisión que le permiten explorar diferentes facetas de su talento. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una apuesta en un mercado tan competitivo como Hollywood? Algunos argumentarán que sí, que ahora es el momento perfecto. Kerem está en su mejor momento físico y actoral, su nombre resuena a nivel internacional y tiene el respaldo de una base de fans sólida y leal. Si no lo intenta ahora, podría arrepentirse en el futuro. Otros, en cambio, dirán que es mejor consolidar su posición en Turquía antes de dar el salto a Hollywood. Construir una carrera sólida en su país le dará más poder de negociación y más oportunidades para elegir los proyectos que realmente le interesan. Además, le permitirá seguir trabajando en su idioma y conectando con su público original. La verdad es que no hay una respuesta fácil. La decisión de mudarse a Hollywood es personal y depende de las prioridades de Kerem. ¿Qué es lo que más valora en este momento de su vida? ¿La estabilidad y el reconocimiento en Turquía, o la aventura y el desafío de conquistar un nuevo mercado? Otro factor importante a considerar es el tipo de proyectos que le ofrecerían en Hollywood. Como actor turco es probable que lo encasillen en ciertos roles, como el del galán exótico o el terrorista estereotipado. ¿Estaría dispuesto a aceptar esos papeles con tal de empezar a trabajar en Hollywood, o preferiría esperar a que le ofrezcan proyectos más interesantes y desafiantes? Aquí es donde entra en juego la inteligencia y la visión estratégica de Kerem. Tendrá que ser muy selectivo con los proyectos que acepte, elegir aquellos que le permitan mostrar su talento y romper con los estereotipos. También tendrá que rodearse de un buen equipo de representantes y asesores que le ayuden a navegar por la compleja industria de Hollywood. Y hablando de representantes, ¿quiénes son las personas que están detrás de estas negociaciones? ¿Qué agencias de talentos están interesadas en representar a Kerem? ¿Qué directores y productores han mostrado interés en trabajar con él? Esta información es crucial para entender el alcance de la oportunidad que se le presenta a Kerem. No es lo mismo estar en conversaciones con una pequeña productora independiente que con un estudio de Hollywood de renombre. No es lo mismo ser representado por una agencia desconocida que por una de las más poderosas del sector. Desafortunadamente, esta información es confidencial y no está disponible para el público. Pero podemos imaginar que, dado el éxito y la popularidad de Kerem, varias agencias y productoras estarán haciendo fila para trabajar con él. La clave está en elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y a sus aspiraciones. Otro aspecto que merece ser analizado es el impacto que tendría esta decisión en su vida personal. Mudarse a Hollywood implicaría dejar atrás a su familia, a sus amigos y a su entorno. Tendría que adaptarse a una nueva cultura, aprender a desenvolverse en un nuevo idioma y lidiar con la soledad y el desarraigo. Además, su vida personal estaría aún más expuesta al escrutinio público. Los paparazzi lo seguirían a todas partes, y cada uno de sus movimientos sería analizado y criticado en las redes sociales. ¿Estaría preparado para afrontar ese nivel de presión y de exposición? Aquí es donde entra en juego la fortaleza mental y emocional de Kerem. Tendrá que ser capaz de mantener la calma y la cordura en medio del caos, de no dejarse llevar por las críticas y de mantenerse fiel a sus valores. También tendrá que rodearse de personas que lo apoyen y lo comprendan, que lo ayuden a mantenerse conectado con sus raíces y a no perderse en el camino. Y no olvidemos el factor fans. Como mencioné antes, Kerem cuenta con una legión de fans leales que lo siguen a donde quiera que vaya. ¿Cómo reaccionarían sus fans ante la noticia de su posible mudanza a Hollywood? ¿Lo apoyarían incondicionalmente o se sentirían traicionados y abandonados? Es probable que haya reacciones de todo tipo. Algunos fans se sentirán felices y orgullosos de verlo triunfar en Hollywood. Otros se sentirán tristes y decepcionados de que se aleje de Turquía. Y otros quizás se sentirán indiferentes y seguirán apoyando su carrera independientemente de donde decida trabajar. Lo importante es que Kerem sepa gestionar las expectativas de sus fans y mantener una comunicación abierta y honesta con ellos.
Tendrá que explicarles sus motivos para dar este paso, asegurarles que no se olvidará de ellos y prometerles que seguirá trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí mismo. Y por supuesto, no podemos hablar de Kerem Bürsin sin mencionar a Hande Erçel. Su romance en la pantalla y fuera de ella fue un fenómeno global, y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo. ¿Cómo influiría la posible mudanza de Kerem a Hollywood en su relación? Esta es otra pregunta que no tiene una respuesta fácil. Si bien su relación terminó hace tiempo, ambos han seguido manteniendo una buena relación de amistad y respeto mutuo. Es posible que la distancia y los compromisos profesionales dificulten aún más su relación, pero también es posible que encuentren la manera de mantenerse conectados y apoyarse mutuamente. En cualquier caso, la decisión de Kerem de mudarse a Hollywood no debería depender de su relación con Hande. Ambos son adultos y tienen derecho a seguir sus propios caminos y a tomar las decisiones que consideren mejores para su futuro. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Debería Kerem Bürsin dar el salto a Hollywood, o debería quedarse en Turquía? Como dije antes, no hay una respuesta correcta o incorrecta. La decisión depende de las prioridades de Kerem, de sus ambiciones y de sus miedos. Depende de lo que esté dispuesto a arriesgar y de lo que esté dispuesto a sacrificar. Pero en mi opinión, Kerem tiene todo lo necesario para triunfar en Hollywood. Tiene talento, carisma,